La paz de Dios, amados hermanos y amigos que en esta ocasión nos acompañan, nos da mucho gusto y agradecemos a Dios por contar con su presencia en esta ocasión, en estas cápsulas educativas que ustedes han seguido continuamente durante estas últimas semanas. Estas cápsulas educativas que pertenecen al Presbiterio de las Misiones y que son llevadas a cabo a través de la Secretaría de Educación Cristiana. Nos da mucho gusto a cada uno de ustedes saludarlos y en esta ocasión estaremos tomando una pequeña reflexión, un pequeño repaso acerca del tercer punto doctrinal que, si ustedes bien recuerdan, es el último punto que hemos visto a través de estas cápsulas, a través de 3 entregas que se han llevado a cabo. El tercer punto doctrinal, que como ustedes saben, es el que dice: Cristo Jesús es el único Salvador de las almas. Un tema central para la vida de todo cristiano, amado hermano, querido amigo que nos ve en esta ocasión. Y para ello, ustedes saben y conocen que este tercer punto doctrinal estuvo expuesto por nuestro hermano Carlos Alberto Napoleón Hernández, a quien nos da mucho gusto tenerlo en esta ocasión con nosotros. Déjenme contarle que nuestro hermano Carlos Alberto Napoleón Hernández es pastor de Betel, Jalpa, en la zona sur 3, y además nuestro hermano es coordinador de la Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, y como ustedes podrán ver, pues también ya es todo un experto del tercer punto doctrinal. Hermano Carlos, le saludamos con mucho gusto. Amén, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por la bendición que nos dan. Claro, es una bendición estar aquí con todos ustedes. Es una bendición compartir la palabra de Dios. Y permítame, hermanos, darles un saludo de parte de la Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, donde nuestra hermana María de Jesús es la ministra responsable de esta secretaría y al cual nosotros con todo amor servimos a nuestro Dios. Permítame leerles lo que dice el capítulo 7 del libro de Esdras, versículo 10. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarle en Israel sus estatutos y decretos. Esto, hermanos, de parte de la Secretaría es una necesidad en donde como Secretaría nosotros, uno de los objetivos es que no solo el presbiterio, sino todo aquel que a través de los materiales que nosotros compartimos puedan servirles para edificación dentro de sus iglesias. Y bien, si alguien escucha, ve estas cápsulas, también tenga la oportunidad de acercarse o de recibir, en verdad. No sabemos el alcance de estos videos, de estas cápsulas. Yo tengo fe que esto está dando la vuelta al mundo, porque así es la palabra de Dios. Nada puede tener la palabra de Dios y menos el mensaje de salvación. Por lo tanto, el tercer punto doctrinal es básico, es hermoso y la verdad me apasiona mucho a mí conocer del Señor Jesucristo y de poder hablar de Él. Así es, muchas gracias. Damos gracias a Dios porque precisamente, como bien menciona mi amado hermano, estas cápsulas y estos espacios que se tienen y este esfuerzo que se tiene, pues es precisamente, y retomando ese lema que tiene la Secretaría de Educación Cristiana: difundir, defender y contribuir para la enseñanza de la sana doctrina, que es la palabra de Dios misma. Y eso pues nos da mucho gozo tener esta bendición de poder tener estos espacios a través de los cuales podamos aprender y conocer más del Dios Todopoderoso, que muchos de nosotros ya conocemos, pero que también mucha gente necesita conocer. Y es por eso que estamos retomando este tercer punto doctrinal, que, como le digo, Cristo Jesús es el único Salvador de las almas. Y entremos en materia un poco, hermanos, acerca de estas cápsulas que hemos estado viendo. Si usted bien recuerda, en la primera entrega, en la primera cápsula que hubo acerca de este tercer punto doctrinal, y me dirijo a ti, mi amado hermano Carlos, si bien recordarás, se abordó una introducción a este punto doctrinal,
un punto doctrinal que es esencial para nosotros como cristianos y en el cual hablaste acerca de tres definiciones que me parecen que son esenciales para entender este tercer punto doctrinal. Hablaste acerca de la salvación, de lo que era el pecado y de lo que es el alma. ¿Nos podrías decir brevemente y con tus palabras definir estos tres conceptos de los cuales hablaste, mi amado hermano? Amén, hermano. Mire, tratamos de hacer esta cápsula lo más dinámica posible, ya que dentro de los grupos que hemos tenido como de catecúmenos que bajan a las aguas del bautismo, necesitamos nosotros dar a conocer nuestras definiciones. Lo he comentado y lo seguiré diciendo que el cristiano, el creyente, para entender perfectamente o defender ampliamente un concepto, necesitamos conocer a fondo la definición. Por eso la definición de salvación, por eso la definición de pecado, por eso la definición de alma son muy importantes porque al igual que como lo dice en la tercera cápsula, confundimos muchas veces, confundimos salvación, confundimos muchas cosas. Entonces, cuando nosotros ubicamos perfectamente qué es la salvación, y así como lo dice nuestro libro de catecúmenos, es el estado de liberación espiritual y de gracia y de perdón al que somos conducidos por el Dios único, cuando por medio de la fe en el Señor Jesucristo somos aceptados en Él y hechos hijos de Dios. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, hermanos, el acceso a hacer, bueno, esto no, es que este punto nos va, si ven las tres cápsulas, siempre van a estar unidas una tras de otra, de estas tres cápsulas de este punto doctrinal, porque aquí ya voy a estar hablando ya de la adopción, ¿no? Lo que es en la cápsula número 3, pero me regreso a la una. Las definiciones son muy importantes que nosotros tengamos en mente. Igual nos cuesta, sí nos cuesta bastante aprendernos una definición. Si nos cuesta trabajo aprendernos un texto, a veces una definición, y sobre todo esta de la salvación, que es un poquito extensa, sí es complicado, pero si nosotros nos la aprendiéramos, nos evitamos muchos errores que a veces cometemos cuando olvidamos algo. Sí, cuando olvidamos alguna parte, cuando olvidamos, no sé, una palabra. Hace poquito estaba revisando un material y inclusive de nosotros, de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, y en donde ponían la definición de Dios y le faltó una parte esencial en la definición de Dios. Entonces sí es importante nosotros que reconozcamos, que atendamos, no por el hecho de decir, ah, yo lo sé, sino en el momento que nosotros tengamos que defender nuestra doctrina, tengamos que defender nuestra fe o tengamos que compartirla, nosotros lo hagamos de la manera a manera de excelencia, hermanos, porque a esto nos llama el Señor a hacer esa parte de excelencia. La iglesia debe ser la parte de excelencia en este mundo. Por eso las definiciones, hermanos, son muy importantes. El pecado, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que, inclusive hasta aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le es contado por pecado. Esto es pecado y a veces decimos, es que te portaste mal. Bueno, sí, pero ¿qué es el portarme mal? ¿No? ¿En dónde cabe que yo me porto mal? ¿Hasta dónde llega mi mala conducta? ¿Hasta dónde llega mi mal pensamiento? ¿Hasta dónde llega? Y a eso, al día de hoy, la sociedad le dice permisión, la sociedad le dice flexibilidad, y no es flexibilidad ni permisión, es pecado, y así lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, una definición nos va a ayudar a decir las cosas como son y no nos van a andar maquillando quizás algunas situaciones por las cuales nos estemos condenando. Esto, el enemigo ha sido tan sutil en estos tiempos de no llamarle las cosas por su nombre. Un error, no, cometió un pecado, se equivocó, cometió un pecado. Y todos los pecadores necesitamos ir a Jesucristo para que tengamos esa reconciliación. Y de alma, hermanos, siempre ha habido un debate en la iglesia, tanto en el movimiento como en otros, de que el alma, que el espíritu, pero definitivamente, y se los comentaba en la cápsula número 1, hablamos de una parte inmaterial. Se puede referir como el alma, como una parte a la cual no es tangible. Y el ser humano, tanto los que vean esta cápsula, cualquiera que vea esta cápsula,
somos hechos de dos partes, ¿no? Una parte material y de una parte inmaterial. Y ya, yo me evito el error de decir, es que es tu alma, es que es tu espíritu, espiritual mi cuerpo, y nada más, para no entrar en tanto detalle, una parte inmaterial, a esto le puedo decir alma, a esto le puedo decir espíritu, y una parte material, esa es nuestra carne, nuestro cuerpo, y en la que, pues esa ya la sabemos alimentar perfectamente. Y nuestra alma o nuestro espíritu solo es alimentada por la palabra de Dios. Así es. Mencionas algo muy importante, que solemos minimizar el término de pecado. Incluso, bueno, no solamente pensamos hacia afuera, ¿no? En la gente del mundo, en la gente que no conoce la palabra de Dios, que quizás sí ha escuchado la palabra pecado, pero incluso al interior también del seno cristiano, decimos, bueno, yo no mato, yo no robo, pero dejamos de lado un sinfín de cosas que pueden contar también como pecado. ¿Qué piensas de esto, hermano? Definitivamente, esto ha sido una lucha constante de los siervos de Dios. Desde que yo tengo uso razón cristiana, o sea que ya que llegué al Evangelio, estoy consciente de que se ha hecho una lucha para, para que la iglesia, sí, tenga el discipulado básico. Sí, el discipulado básico se da cuando una persona nueva llega al evangelio y desconoce todos estos términos. Una persona que llega a la iglesia, que el Señor le está llevándola a la iglesia, no sabe qué es pecado, no sabe qué es orar, no sabe qué es salvación, mucho menos el nuevo nacimiento. Él solo fue porque en un momento sintió muy bonito y recibió la palabra en su corazón diciendo que Cristo Jesús le puede salvar, y él fue a ver eso. ¿Sí? La iglesia, nosotros nos debemos de encargar de enseñarle todas estas cosas. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, nos manda que hagamos discípulos, que discipulemos, enseñándoles que guarden y que hagan todas estas cosas. Entonces, ¿qué son estas cosas? Que nosotros entendamos, que les expliquemos. Pero esta lucha, hermano, a esta lucha me refiero. Hay hermanos que llevan mucho tiempo en el Evangelio que nunca han sido discipulados. Y hermanos que dicen, estoy bien, cuando en realidad desconocemos. Por eso hemos estado a favor de todos nuestros pastores que nos han inculcado, que nos han exhortado a que estemos siempre discipulando. Y quizás estamos haciendo un trabajo extra porque estamos discipulando a la iglesia, que deberíamos de estar discipulando a las personas que están llegando por primera vez. Aquella persona que entró para saber qué es, se disipula inmediatamente, ¿sí? Pero tenemos este déficit a veces en donde nosotros tenemos que ver esa parte delicada, como lo marca mucho nuestro hermano Alberto, ¿no? Habla siempre que hablo del FODA, me acuerdo mucho de nuestro hermano Alberto Hernández, ¿no? De ver esta amenaza como una oportunidad, ¿no? De cómo poder cambiar esa situación a favor de la iglesia, a favor del evangelio, que nosotros veamos esa necesidad y la hagamos una fortaleza. Está necesidad de discipular, discipulamos a toda la iglesia y ahora toda la iglesia discipula. Eso, esa parte es muy importante, hermano. Por eso es que a veces el discipulado nosotros tenemos que enfocarnos siempre en tener ese perfil del discipulador. Como iglesia, como Secretaría Cristiana, como la Secretaría de Educación Cristiana Evangélica, hemos también estado insistiendo en esta parte, insistiendo en decirles, hermanos, necesitamos capacitar a la iglesia, necesitamos capacitar. Si usted no tiene, y aquí me refiero a nuestros hermanos, siervos de Dios que están viendo estas cápsulas, si usted no tiene como manera de capacitar, hacemos nuevamente la invitación como secretaría. Acérquese a nuestra hermana María de Jesús o a los colaboradores de la Secretaría, y nosotros estamos a la disposición de ustedes para ayudarles a capacitar a la iglesia, a la zona, al distrito. Para eso estamos, hermanos. Tenemos que echar mano de lo que nosotros ya tenemos y de todo el material que ya está. Por lo tanto, hermanos, no nos podemos quedar encerrados en nuestra trinchera, hermanos. Tenemos que, si hay algo que yo no puedo hacer y que mis hermanos sí saben, yo creo que es bueno
extender la mano, solicitar o levantar la mano, hermano, necesito ayuda. Y en esto vamos a empezar a quitar de estas situaciones en donde desconoce la iglesia o en lo que está quizás en una situación delicada. Pero sí quiero decir antes de terminar, bueno, con mi comentario de los discipuladores, ¿no? Esto es algo, hermanos, que ya se está avanzando. Yo he visto, yo he conocido y he platicado con muchos siervos de Dios en todo nuestro presbiterio e inclusive de otros presbiterios, amigos nuestros, en donde este programa discipulador se está implementando y creo que estamos avanzando como iglesia. Y esto es para que la gloria de Dios se siga manifestando a nosotros, a la iglesia, y a través de la iglesia la gente pueda tener ese testimonio de que en verdad nuestro Dios está con nosotros. Sí, es, hermano, es un trabajo, es una labor, es una tarea que nunca va a estar de más en el seno de la iglesia cristiana, el discipular, el entender, el conocer más la doctrina, la sana doctrina que nos ha sido dada. Este es un hecho, es una tarea, es una labor que necesitamos seguir haciendo. Totalmente de acuerdo, mi amado hermano, y dándole continuidad también a esta primera entrega que realizaste, entendiendo algunos de los términos que nos acabas de describir, también surge esta pregunta que nos podríamos hacer, que le podríamos hacer, que nos podríamos hacer si no conociéramos la palabra de Dios, o que incluso también necesitaríamos fundamentar cada uno de nosotros como cristianos. ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? Esto, hermanos, es algo, es muy profundo, hermanos. La verdad, poder dar una respuesta simple es por nuestra situación. Yo creo que toda persona que sabe que ha cometido pecado, y esto es lo que ya vimos, ¿no? Toda persona que hemos cometido pecado, sabemos, es que así está escrito, ¿no? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cualquier pecador no va a tener acceso al reino de los cielos. Cualquiera, llámese papá, llámese hermano, llámese hijo, esposa, esposo, tío, mejor amiga. Si tiene pecado, si ha cometido pecado, si practica el pecado, no va a poder estar en el reino de los cielos. Y de aquí entonces es nuestra necesidad, ¿no? O sea, porque nosotros conocemos a nuestra familia, nosotros conocemos a ese ser querido. Y si nos ha platicado y nos ha dicho, sabemos si quizás ciertas cosas, y ahora es menester como iglesia decirle, ¿sabes qué? Estás errando, estás equivocado. Y así no hay acceso al reino de los cielos. Por lo tanto, la única manera de nosotros adultos, ¿sí? Ya sabiendo que hemos cometido pecado, ya sabiendo que nos hemos equivocado, ¿sí? Que ya hemos cometido transgresiones delante de Dios, nosotros en verdad necesitamos la salvación. ¿Por qué necesita el hombre ser salvo? Porque si no es salvo, está condenado. Así de sencillo. Pero a veces decirlo así de crudo o de directamente puede herir los sentimientos. Sin embargo, también nos ha dado el Señor ese discernimiento para buscar las palabras correctas, buscar sin dejar de darle el peso, ¿no? Al, al- al- a las situaciones, ¿no? Si estás muy equivocado, definitivamente necesitas. Recuerdo muy bien el folleto de Fortaleza para el Alma, en donde al principio daba unas características. Estás triste, te sientes solo, has estado enfermo, y así es, y da una serie de situaciones, y al final dice, si has marcado una o varias, tú necesitas a Cristo Jesús. Y definitivamente, si tú conoces, querido hermano, querido pastor, querida ministra, querido amigo que nos ve, si tú conoces a una persona que sabes que no está haciendo las cosas bien, es necesario que tú también le digas y le digas, ¿sabes qué? Tú necesitas ser salvo. Tú necesitas conocer a Jesucristo, porque no hay otra manera de estar bien aquí. O sea, podemos decir, no, yo me siento bien y yo estoy tranquilo conmigo mismo,
pero el pecado carcome, carcome el alma. El pecado nos va acabando por dentro. Sí, entonces para tener una vida plena en esta tierra necesitamos también la salvación, porque definitivamente no vamos a poder disfrutar de todo lo que Dios nos da si no somos salvos. Porque hoy ya en día nos damos cuenta, la pandemia nos enseñó muchas cosas, ¿verdad? Que algo que era gratis, esto es el oxígeno, de repente tuvo precio. Algo que nadie se imaginaba que iba a costar, de repente costó mucho. Y no nos dábamos cuenta de esta situación. Sin embargo, al día de hoy tenemos que empezar a darle ese peso a la gracia a la gracia que Dios nos ha dado. Es una bendición respirar, es una bendición vivir, es una bendición tener familia, es una bendición contar con estar en una iglesia, es una bendición en este mes tener una Biblia. Pero a veces las cosas las dejamos a la ligera. Por eso que el cristiano disfrute de todo lo que el Señor nos da, esto es parte de lo que el hombre necesita. El hombre para entender, para ser feliz plenamente, en verdad necesita a Cristo Jesús. Una de esas Así es, opciones. mi amado hermano. Y definitivamente, si nosotros hablamos de salvación a las personas, pues forzosamente necesitamos explicarles de qué tienen que estar a salvo, ¿no? Y esto inevitablemente nos lleva a considerar la condición de pecado en la que todos como humanidad nos hemos encontrado. Me parece acertado lo que es el tener que entender todos estos conceptos, estas definiciones para poder acercarnos a esa pregunta, a poder responder esa pregunta de por qué necesitamos la salvación. Y algo que va muy ligado a esto, después de que nosotros podemos entender por qué necesitamos la salvación, en tu segunda entrega nos hablas acerca de la gracia de la salvación. ¿Pudieras definirnos o pudieras explicarnos brevemente en qué consiste la gracia de la salvación? Bien, sí, hermano, le digo, estos temas van hilados y no puede, o sea, ya ven, empezamos a hablar y ya me quería ir a la cápsula número 3 y inclusive la respuesta nos lleva a la cápsula número 2 y todo está en verdad en un conjunto en donde nosotros podemos apreciar la obra majestuosa de salvación, de redención de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y me acuerdo perfectamente, ahorita que me estaban diciendo cómo hablarles a las personas. A veces cuando desconocemos, lo único que hacemos ya nada más es dar una sentencia. Y yo creo que muchos conocemos este tipo de hermanos que cuando ya no sabe qué más decir para convencerlo, no, porque no se trata de convencer, sino de compartir. Entonces cuando le dice, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y sí, y ya cuando no tiene, no se preparan, no solamente se dijeron, bueno, vamos a salir a hablar y no se prepararon, y al final dicen, te vas a ir al infierno, e inclusive los sentencian, ¿no? Las personas que no conocen nada de esto, pues dicen, no sé, entonces primero me hablabas del cielo y ahora que te hago preguntas y no me supiste decir, ya me mandaste al infierno, pero tenemos que entender lo que es la gracia. Ahora, la gracia del Señor Jesucristo es, es un regalo, es un regalo. Y voy más allá, porque a veces solamente decimos, a ver, hermanos, ¿qué es gracia? ¿No? Y yo lo escuché. ¿Qué es gracia? Y ya se levanta una mano y, hermanos, es un favor inmerecido. Amén. Y ya no hablan más, ya no hablan más. Y yo por mucho tiempo tuve esa definición en mi mente hasta que empezamos a estudiar, hasta que empezamos a leer más, hasta que empezamos, como lo decía en el saludo de Esdras, ¿no? Hay que profundizar en las escrituras. Y entonces la gracia de la salvación me va a llevar a mí, como lo dice en Efesios, es que es gratuita, ¿sí? De todos los que veamos este video, y aun aunque no los veamos, la gracia es gratuita de parte de nuestro Dios. Fuimos salvos por gracia, ¿sí? Por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó. Entramos también al reclusorio a predicarles a los varones al reclusorio oriente y les digo, la gracia de la salvación es que Él pagó lo que tú has hecho. Aunque tú vas a tener que cumplir tu sentencia porque hiciste algo malo, muy malo, les comentó. Pero ante Dios, si tú lo has aceptado,
Él ya pagó por eso que tú hiciste. Él te ha quitado, Él te ha quitado ese letrero que decía el cargo por el que entraste, Él te lo quitó. Él lo pagó. Él murió en la cruz del Calvario. Y no fue algo que dices, a ver, voy a buscar quién me pague, quién. No, Él lo hizo por amor. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó a través de nuestras perversidades, a través de nuestra malicia, Él nos amó y nos pagó el precio. Por lo cual, en la segunda cápsula, esta parte sí fue, quizás yo me quedé bastante tiempo pensando, meditando, porque inclusive me quedaba yo meditando en lo que yo había hablado, y es verdad, ¿no? La salvación no está condicionada. ¿Cuántas veces hemos escuchado quizás a hermanos, amigos, que erróneamente dicen, es que si Dios me salva, o si Dios me sana, o si Dios me hace algo, entonces sí le voy a creer? Y si tú me salvas, yo voy a hacer, yo voy a dar, yo voy a cumplir. ¿Y saben qué? Aunque no lo hagamos, Él nos salvó. Eso es una salvación, no está condicionada a lo que nosotros prometamos, no, a lo que podamos dar, no. ¿Qué podemos darle al Señor por esta salvación tan grande? Al contrario, nos humillamos al reconocer esa parte. O sea, todo lo que hice, Él me lo quitó. Todo lo que yo pensé, todo lo que yo merecía, Él me lo quitó y ni siquiera yo tuve que hacer algo, Él lo hizo. Y entonces ahí es donde me quiebro como hombre, porque ya no sé entonces hasta dónde llega su amor, porque lo hizo hace más de 2000 años sin que yo existiera y Él lo hizo por mí y por los que veamos esta cápsula, por los que estamos aquí, por los que lleguen a escuchar esto. La gracia de la salvación es tan hermosa y yo le doy gracias a mi Dios todos los días. Y como ya lo comenté hace unos breves instantes, me ha permitido ver su gloria. Antes de yo conocer al Señor Jesucristo, no me imaginaba ni siquiera estar vivo. No me imaginaba ni siquiera estar casado. No me imaginaba ni siquiera tener una familia, mucho menos servirle. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, me salvó, ¿sí? Me abrazó, que era lo que más necesitaba ese amor, y entonces me fue encaminando al plan que Él tiene para todos nosotros, que entonces todos tengamos esa vida eterna, y la vida eterna, hermanos, la empezamos a vivir aquí en la tierra. Aquí empezamos a vivir la vida eterna. Aquí empezamos a disfrutar de los deleites de nuestro Dios. Porque entonces sí voy a la playa y veo la majestad de mi Dios. Voy a un bosque, voy a un campamento con los niños, con los jóvenes, y todo esto nos va a llevar a nosotros de alegría. Entonces, la gracia de nuestro Dios, hermanos, es algo que nos va, que nos abarca todo, que abarca a todo ser humano. Por lo tanto, hablar de la gracia de Dios solamente me resta decirle a Dios gracias, porque no hizo acepción de personas, porque no dice, es que tú eres muy malo, es que tú no eres tan malo, es que tú sí merecías la salvación. No, todos necesitamos ser salvos, todos. Sin embargo, yo quiero explicarles o hablar nuevamente, hermanos, denle gracias a Dios siempre por el sacrificio y no nos olvidemos jamás, no nos olvidemos jamás que ese sacrificio tuvo un precio para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. Creo que a partir de estas reflexiones que hemos tenido en esta tarde, que pudiéramos seguir hablando abundantemente de este tema a través de testimonios que, como nos dice nuestro hermano Carlos, y de los testimonios que nosotros podemos tener también, podemos complementar este conocimiento
de este tercer punto doctrinal, saber más y tener los fundamentos de por qué Cristo Jesús es el Salvador de las almas. Mi amado hermano Carlos, se nos acabó el tiempo, pero nos dio un gusto enorme tenerte con nosotros en este espacio. Esperamos que no sea la última vez. Pues te enviamos un cordial saludo, mi amado No, hermano pues Carlos Napoleón. gracias por la oportunidad, hermanos. Y aquí observo en la cámara que por poco y te persuado, hermano. Primeramente, Dios. Ah, hermanos, todo Primero sea Dios, para y la gloria de esperemos que Dios, sí, que así hermanos. sea. Mi Todo sea amado para la hermanos gloria de Carlos, Dios. nos despedimos de todos ustedes, mis amados hermanos, y les invitamos a seguir atentos a estas cápsulas de la Secretaría de Educación Técnica que se llevan a cabo en estos medios de la Comisión de Comunicación del Presbiterio de las Misiones. Sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, saludándolos con la paz de Dios. Gracias a todos. La paz de Dios, hermanos. Paz de Dios.